Muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre ¿creó Dios el bien y el mal? Esta es una pregunta muy recurrente. Son muchos los que le atribuyen a Dios todo lo que acontece, tanto lo bueno como lo malo. Vimos en la última hora de que los hermanos de Job atribuían toda la calamidad que Job había vivido a Dios. ¿Se recuerdan? Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes la habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Pero nosotros vimos que definitivamente en la palabra de Dios encontramos también opiniones personales de individuos que estuvieron como espectadores. Y este es el caso de los hermanos de Job. Entendimos que Dios no había traído todo ese mal, sino que el diablo había tocado las posesiones y la carne de Job. Amén. Vamos por favor a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. La palabra de Dios dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos serán engañados, algunos serán desviados, algunos negarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces lo primero que quiero decir es que si hoy no es el postrer tiempo, bueno, ¿cuándo? Estamos hablando de una carta que se escribió hace más de 1900 años. ¿Me entiende? Entonces el apóstol Pablo se estaba refiriendo definitivamente a estos tiempos. Amén. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Lo segundo que quiero decir es que hay espíritus engañadores, introduciendo doctrinas de demonios. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Una doctrina de demonio es que Dios nos envía tanto el mal como el bien. Que Dios creó tanto el mal como el bien. Esa es una doctrina de demonios. Ese es el postulado de muchas religiones. Dios es el creador del bien y del mal y nos envía enfermedades o sufrimientos. Bajo el Antiguo Testamento la gente pensaba que todo mal venía de Dios. No existía una revelación sobre la obra de Satanás. ¿Por qué no existía una revelación sobre la obra de Satanás? Porque, bueno, es simple. No había ningún renacido. La autoridad no había sido recuperada. No había autoridad sobre el diablo. Entonces, ¿qué sentido tenía revelarle al pueblo de Israel la operación del diablo en contra de ellos si no podían resistirle? Si no tenían autoridad para someterlo bajo sus pies. ¿Entienden lo que les digo? Solo en el Nuevo Testamento es que sabemos que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Solo en el Nuevo Testamento sabemos que podemos resistir al diablo y el diablo no tiene otra alternativa que huir de nosotros. Pero eso no acontecía en el Antiguo Testamento. Si las personas guardaban los mandamientos de Dios, el diablo se había restringido para poder tocar al pueblo de Israel. ¿Entienden lo que les digo? Porque de esa manera la bendición venía sobre ellos. Y la maldición simplemente tenía que huir. Miren, Dios lo permitió, es distinto a Dios lo hizo. Aprendimos claramente de que Dios permite lo que nosotros permitimos. Y todo lo que ustedes ataren será atado. Y todo lo que ustedes desataren será desatado. Todo lo que ustedes prohíban será prohibido. Y todo lo que ustedes permitan será permitido. Eso se lo dijo Jesús a Pedro. Y eso se lo dijo Jesús también a los apóstoles. Esta es una enseñanza para todos nosotros. Tenemos la autoridad para permitir y para prohibir. Pero Dios
se va a someter a lo que tú quieras permitir y lo que tú quieras prohibir. Se va a someter porque voluntariamente lo hace. Así Él en su soberanía, entendiendo lo que es soberanía, si no entiende lo que es soberanía, por favor vea el video anterior. Entendiendo que en su soberanía Él lo estableció así. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Ok. Dios lo permitió, es distinto a Dios lo hizo. Definitivamente Dios lo permitió porque yo lo permití. Amén. Job fue enseñado por Dios y fue restaurado por medio del verdadero conocimiento de la bondad de Dios. Después de 40 y tantos capítulos, vemos que Job dice, yo la verdad te conocía solo de oídas. Amén. No sabía lo que estaba hablando, le dice Job a Dios. Entonces, ¿cómo tomar en tanta consideración lo que Job está diciendo si después se arrepiente de esa manera delante de Dios? Yo realmente no sabía lo que estaba hablando, no te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Es el deseo de cada uno de nosotros que todos los que escuchan esta enseñanza puedan ver a Dios, puedan conocerlo personalmente, puedan conocer que Él es bondadoso, que Él es bueno. Quiere que nosotros prohibamos todas las cosas malas que acontecen en la tierra, que tomemos autoridad sobre toda obra de maldad. Estamos aquí para establecer la justicia y deshacer toda obra de injusticia. Y toda obra de injusticia acontece en esta tierra porque la iglesia de Jesucristo no está prohibiendo la injusticia. Amén. Usted tiene un rol importante que jugar en esto. Amén. Amén. Mire, ¿por qué entonces es que al leer el Antiguo Testamento vemos en muchas partes que se le atribuye el mal a Dios, el mal causado? Miren, primero tenemos que ser claros. En el Antiguo Testamento había otro pacto. La ira de Dios tenía que ser satisfecha porque la ira de Dios tiene como propósito establecer la justicia. Dios estaba en guerra en contra del pecado. Y la ira de Dios, lamentablemente, alcanzaba al hombre. Ahora bien, hay muchas cosas que el hombre decidió que aconteciesen sobre sus vidas. Y hay muchas traducciones que en algún minuto el traductor tuvo que decidir, ¿cómo lo traduzco? ¿Dios lo causó o Dios lo permitió? El doctor Roberts, en su libro Claves para la Interpretación Bíblica, dijo, bajo el Antiguo Testamento muchas cosas fueron atribuidas a Dios cuando Dios solo las permitía. No hay en nuestro lenguaje palabras para traducir todos los vocablos hebreos a la perfección. Entonces, en vez de traducir las palabras con un sentido de permisividad, lo hicieron con un sentido de causalidad. En vez de Dios lo permitió, Dios lo causó. ¿Me entienden? Miren, entonces hay un inconveniente en el lenguaje, ¿cierto? Los quiero invitar rápidamente a Nehemías 8. El Antiguo Testamento, sobre todo el libro del Pentateuco, está escrito en un paleo hebreo. En un hebreo que ni los mismos hebreos pueden interpretar adecuadamente. ¿Entiende lo que le digo? Y de esto lo vemos, tenemos testimonios en la Biblia. Nehemías 8:1 dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, al escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Semanías, Urías, Hilcías y Masaías. En su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque Esdras estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento.
Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serabías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Hazarías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, como podemos ver, no era llegar y entender la lectura. Habían individuos que ayudaban a Esdras para que el pueblo pudiese entender. Hacían entender al pueblo. Daban sentido a lo que estaban leyendo. Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Avance al capítulo 13, versículo 23. Dice, vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Entonces, aquí estamos viendo una descripción de el escritor de Nehemías, en donde, sabemos que es Nehemías mismo, ¿cierto? En donde Nehemías describe que la mitad del pueblo no hablaba judaico. ¿Se dan cuenta? Porque habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, que eran bien bonitas. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod. La mitad de sus hijos hablaban en otro idioma. No sabían hablar judaico. Es por eso, con certeza, que Esdras y todas las demás personas que estaban a su derecha y a su siniestra debían ayudar a entender lo que se estaba leyendo. ¿Entiende lo que le estoy explicando? ¿O le ayudo a entender? ¿No? Mire, vamos a otra porción de la Biblia. Segunda de Reyes 18, 26. Dice así, entonces dijo Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, al Rabsacés, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Entonces aquí vemos que Eliakim, hijo de Hilcías, y Sebna, y Joa, dijeron al Rabsacés, háblanos en arameo. De esa manera, háblanos en arameo porque lo entendemos. Y no hables con nosotros en la lengua de Judá, a oídos del pueblo que está sobre el muro. Entonces, aquí entendemos claramente que algunos entendían el arameo y otros no. ¿Me entienden? Entonces tenemos distintos testimonios que nos muestra que es muy evidente que existían entre los mismos judíos problemas lingüísticos que dificultaban la comprensión de los textos. Yo he conocido personas de Portugal y también he estado en Brasil. Y el portugués habla distinto al brasileño, siendo que los brasileños hablan portugués porque fueron conquistados o colonizados. Toda esa zona fue colonizada por portugueses. ¿Entiendes a lo que me refiero? Y los idiomas son distintos. Entonces, imagínese, si esto aconteció en algunos cientos de años, lo que había acontecido también en cientos y cientos de años con el pueblo de Israel. La lengua mudó. Entonces, existían entre los mismos judíos problemas lingüísticos que dificultaban la comprensión de los textos. Cuanto más nuestros traductores, que sin duda trataron de hacer su mejor esfuerzo, pero en algún minuto tuvieron que comenzar a decidir cómo traducir algunas porciones del hebreo que no eran claras y que dejaban espacio para la interpretación. Evidentemente esto lo hacían conforme a su doctrina, conforme al conocimiento del carácter de Dios que ellos tenían. Don Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera tuvieron que tomar decisiones. ¿Cómo traducimos esto? ¿Me entienden?
Bueno, traduzcámoslo así. Porque es lo que yo creo. Y ellos ya tenían vacas sagradas en su doctrina. Amén. Miren, vamos por favor a Deuteronomio 28, 15. Aquí tenemos la bendición y la maldición. Le voy a mostrar solo un ejemplo de una palabra que puede ser traducida de distintas maneras. 28, versículo 15, dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. ¿Dice enviaré? No, dice vendrán. Vendrán. Vendrán estas maldiciones y te alcanzarán. Pero mira, avanza hasta el versículo 20 y dice: y Jehová enviará contra ti la maldición. Entonces aquí ya tenemos una incongruencia. Vendrán. Entonces, ¿por qué vendrán? Según el versículo 20 dice, porque Jehová las envió. Pero esa palabra enviará es salash, que significa autorizará, permitirá o dejará ir. Entonces cambia la cosa, ¿no? Yo podría leer allí, y Jehová permitirá, o Jehová dejará ir. No podrá retenerla. Aquí está hablando de una incapacidad de Jehová. Y muchos dirán, ¿cómo puede hablar que Dios tiene una incapacidad? Sí, Dios tiene varias incapacidades. Él está incapacitado de hacer varias cosas, entre ellas mentir. Ir en contra de su propia palabra. Ir en contra de lo que Él mismo ha establecido. Si Él establece reglas, permítame decirle que Dios respeta sus reglas. ¿Me entienden? Muchos dicen, no, Dios puede hacer lo que Él quiera. No, no lo puede. No puede. No puede ir en contra de lo que Él ya dijo. No mudaré lo que ha salido de mis labios, dice la palabra. Aleluya. Entonces, Jehová dejará ir, permitirá. A la verdad, no podrá detener la maldición. Quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Mire, un ejemplo que es mucho más decidor aún. Por favor, vamos a 2 de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Según Samuel, capítulo 24, versículo 1 dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Entonces aquí en 2 Samuel podemos ver que, según como está traducido esto, dice que la ira de Jehová se encendió contra Israel y que Jehová incitó a David para hacer un censo. ¿Cierto? Ahora vamos por favor al mismo relato en Crónicas. El libro de Crónicas lo escribió un cronista, muy bien. Gran revelación. Y relata hechos que están también en Samuel en Reyes. Amén. Primera Crónicas 21, versículo 1 dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Si usted lo verifica bien, están hablando de los mismos acontecimientos. Pero en uno es Dios incitando a David y en el otro es Satanás incitando a David. Entonces, bueno, decídanse. El Nuevo Testamento dice que Dios no tienta a nadie. Ni puede ser tentado. Entonces, si es una tentación, otra vaca. Si es una tentación, no es Dios. ¿Me entienden? Si es una tentación, no es Dios. El otro día estábamos en casa de alguien que se había acercado a nuestro ministerio y había ya visto una manifestación de la bondad y de algo que ellos deseaban en su corazón. Uno se golpeó la cabeza, se partió la cabeza, y la otra se tropezó, se dobló la pierna.
Sabemos que esto es una prueba. Y le dije, no, Dios no prueba con calamidad. Esto podemos llamarlo tentación. Y él mismo dijo, ay, Dios no tenta a nadie. Entonces no es de Dios. ¿Entienden lo que les digo? Y si no es de Dios, bueno, hay poder para restaurarlo. Así que ponte de pie, voy a orar por ti. A ti te hablo, tobillo sea restaurado, ahora camina. Eugenio. La misma voz. El problema es que ahora la imitaba, pero a Eugenio se le ha salido esa voz varias veces. Oye, Belén. No, eso es broma. Okay. Pero las personas tienen en su mente esta idea de que Dios te va a probar por calamidad. Y Dios nos prueba con obediencia. Dios es bueno. Juan 10:10, hermanos, es una línea divisoria entre lo que hace Dios y lo que hace el diablo. La palabra de Dios dice, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Aquí algunos dicen que esto se refiere a algunos que estaban introduciendo algunas doctrinas equivocadas en se está refiriendo a lobos, ¿ok? Falsos maestros. Es cierto, pero ¿quién es el padre de esos falsos maestros? Es Satanás. Y así lo hacía ver Jesús. Ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. ¿Entienden? Nosotros sabemos que Satanás es asesino, es mentiroso y es ladrón. Sabemos que esto también se refiere a Satanás. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Hermanos, si es un hurto, si es una muerte y si es destrucción, es obra del ladrón. Y mira lo que dice, yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Allí la palabra la y la palabra en, ráyelas. No existen en el original. Si Dios te da la vida, no te la da de a poquitito. Tú no puedes tener la vida, no puedes tener un poquito de vida o tenerla en abundancia. ¿Ok? Ni la palabra la, ni la palabra en están en los textos originales. Nuevamente ahí tenemos un ejemplo de cómo Casiodoro de Reina y don Cipriano Valera no creían en la prosperidad. ¿Cierto? Y se hicieron, se hicieron ricos vendiendo Biblia. No. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que tengan abundancia. Amén. Nuestro Dios es un Dios de abundancia. Amén. Amén. A la verdad, de sobreabundancia. Gloria a Dios por eso. Y Él vino a traernos vida. Si es muerte, no es obra de Dios. Si es destrucción, no es obra de Dios. Si es un robo, si es un hurto, no es obra de Dios. Si a alguno de ustedes le han robado algo, ¿sabe qué? El diablo se lo tiene que devolver a lo menos duplicado. Amén. ¿Me entiende lo que le digo? Porque no es obra de Dios, es obra del diablo. Y cuando el ladrón es sorprendido robando, dice la palabra de Dios, debe devolver al menos duplicado. Oiga, usted me podrá decir, sí, pero eso está en el Antiguo Testamento. Sí, lo creo, pero Jesucristo también vino a hablar de la restitución. Él vino a hablar del año del jubileo. Entonces, el Evangelio también incluye restitución. Lo que has perdido te debe ser devuelto. Amén. Y si nuestro pacto es mejor que el pacto antiguo, y en el pacto antiguo recibían duplicado, bueno, yo no puedo esperar menos de eso. ¿Sí o no? Oye, si el problema es cuando la gente deja de pensar. Así que ya sabe, Dios es bueno. Y si es hurto, muerte, destrucción, bueno, es la obra del diablo. Si es vida y es abundancia, gloria a Dios. ¿Sabe qué? Eso viene de la mano de Dios. Amén. Algunos podrán decirme, sí, pero el diablo también enriquece a las personas.
Mire, a la verdad, la riqueza es mucho más, la prosperidad es mucho más que solo finanzas. ¿Ok? Conozco mucha gente que tiene mucho dinero, pero viven pobres en distintas áreas. No tienen salud, tienen el matrimonio destruido. ¿Me entienden? Están amargados, deprimidos, llenos de pastillas. ¿Me entienden lo que le estoy diciendo? La prosperidad es completa, es amplia en todos los aspectos. Social, familiar, en su cuerpo, en las relaciones interpersonales, en el ministerio, en el trabajo, los negocios, las finanzas, en todas las áreas. ¿Amén? Esta es la línea divisora de toda la Biblia. Cuando hay alguna duda sobre lo que estamos leyendo, debemos pasarlo por Juan 10:10. No entiendo esto, pastor. Juan 10:10. Amén. Él no vino para que tuviésemos problemas, pobreza, escasez y enfermedad. Y aunque la tuviéramos, no viene de Él. Y Dios quiere una cosa distinta para tu vida. Comienza a tomarlo por fe. Amén. Mire, Juan 14:7. Muchos dicen, sí, pero Jesús era distinto al Padre. Bueno, Juan 14:7 dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Este Felipe parece que no escuchó el versículo anterior. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. No, Señor, no la hemos visto. Sí, la habéis visto. No, Señor, no la hemos visto. Qué paciencia tenía este Jesús, ¿sí o no? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿lo estás viendo? Muéstranos al Padre. ¿Lo estás viendo, Felipe? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo eres tan pavo? ¿Sí o no? Usted ya conoce el consejo más sabio de su obispo, ¿no? Avíspese. Muy bien. Si usted estudia solo el Antiguo Testamento, tendrá una imagen distorsionada de Dios. Porque el Antiguo Testamento es sombras y formas. Muchas veces el Antiguo Testamento, Dios es revelado según la evaluación propia del profeta, entendiendo que la revelación en la Biblia es progresiva. Y esto incluye también el carácter de Dios. Si usted entiende esto, va a leer el Antiguo Testamento como algo que no era completo. Una revelación incompleta. Una forma, una sombra. Yo, conociendo la gracia del Señor Jesucristo, puedo ir, como lo hicimos en la primera hora, a la historia de Isaac y entender cosas espirituales. ¿Me entienden? Y sacar mucha riqueza de todo eso. Porque fueron escritas para nosotros. Y toda la escritura es buena. ¿Ok? Para enseñar, para redarguir, para corregir. Toda la escritura es buena. Pero usted tiene que primero entender la gracia. De lo contrario, son cuentos, historias. No le edifican. Amén. Aleluya. Por eso es tan difícil para Jesús enseñarle a los judíos sobre el Padre amoroso, cuando ellos tenían el concepto de un Dios iracundo lleno de fuego consumidor, cuyo nombre no podía ni siquiera ser nombrado. Toda vez que el pueblo de Israel experimentó una maldición, fue por su desobediencia. Dios no se entretenía. Los voy a revolver el gallinero y día a estos chiquillos. Enférmense, muéranse, ataquen a los filisteos. Hoy si no jugaba a los cowboys y a los indios con los judíos. No eran soldaditos de plástico. ¿Qué clase de Dios sería ese? Es la obediencia la que trae la bendición en el Antiguo Testamento, y es la desobediencia la que trae la maldición, no Dios. Amén.